Muy buenos días, estudiantes del tercer grado. Vamos a continuar con lo que estamos desarrollando. Netamente el tema es el virreinato, pero ahora vamos a entrar a un subtema que es la administración local del virreinato. Muy bien, a ver, dando un repaso en el tema anterior, teníamos la administración central que estaba a cargo de ¿quién? Del rey, y estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contrataciones de Sevilla. ¿Listo? Ahora pasamos a lo segundo, que sería la administración local. Entonces, dentro de la administración local, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a nuestras autoridades coloniales, que sería el virrey, la Real Audiencia, ¿no? También está, ¿qué cosa? Los cabildos, está el Tribunal del Consulado, están los corregimientos y las intendencias. Entonces empecemos con el primero, que sería nuestra autoridad inmediata para la época de la colonia o del virreinato. Entonces, el virrey era nombrado por el rey, lógicamente, ¿no? Y a propuesta del Consejo de Indias, que era la máxima autoridad en la colonia. Entonces, tuvo atribuciones políticas, económicas, judiciales, militares, administrativas, incluso eclesiásticas. Entonces, al término de su mandato era sometido a un juicio de residencia que juzgaba su gobierno. También debía representar una memoria al gobierno a su sucesor para que pueda continuar en realidad todo lo que se estaba realizando dentro de su virreinato, dentro de su gobierno. Entonces, sus funciones, como les había mencionado hace un momento, eran políticas. ¿Por qué? Porque representaba al rey, ¿no? Porque dictaba leyes, ordenanzas. También judiciales, era el presidente de la Real Audiencia, sin voz ni voto, pero era el presidente. Eran eclesiásticas, ¿por qué? Porque nombraba cargos inferiores. También económicas, ¿por qué? Porque era superintendente de la Real Hacienda, ¿no? También en las administrativas, porque realizaba nombramientos, y militares, porque tenía el grado de capitán o general. Listo. Pasamos a lo siguiente. La Real Audiencia. Fue el máximo tribunal de justicia en el virreinato, la Real Audiencia, ¿no? Por eso es que por audiencia encontramos 8 oidores. Estaba integrado por el presidente, que era el virrey, ¿no? Varios oidores que eran jueces, ¿no? Los cuales vigilaban los asuntos civiles, y también los fiscales estaban, y los alcaldes del crimen, asuntos penales. Al iniciarse el virreinato peruano se compone en realidad de 7 audiencias, ¿no? Que fueron las de Panamá, Lima, Santa Fe de Bogotá, Charcas, Quito, Chile, Buenos Aires. Entonces, entre sus atribuciones destaca la de realizar el juicio de residencia a diversos funcionarios. Entre ellos estaban el del virrey, en cuyo caso el juicio final lo daba el Consejo de las Indias, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, sus funciones eran consultiva, gobernativa, judicial y legislativa. En la consultiva eran los asesores del virrey, en las gubernativas reemplazaba el caso de la... Bueno, lo reemplazaba en caso de que el virrey se ausentara, ¿no? En las judiciales eran tribunales de justicia y vigilaban el cumplimiento de la ley. Y legislativas porque legislaban con el virrey el real acuerdo. Entonces, como les dije, existían también audiencias, las cuales las voy a mencionar. Existieron 4 tipos de audiencia, las cuales era la audiencia virreinal, era la audiencia subordinada, la audiencia pretorial y la audiencia de presidencia. Ahora, en este punto ustedes tienen una tarea que al final, por favor, lo tienen que realizar. Es un trabajo bastante grande y me lo van a tener que enviar como primera nota del segundo. Estén atentos, por favor, a las indicaciones que van a entrar juntamente con este video en el portal. ¿Listo? Continuemos entonces. El Tribunal del Consulado fue una institución que agremiaba a todos los mayoristas arraigados de Lima. Fue creada en el año 1593 por Felipe II y fue establecida en Perú en el año 1613 y reglamentada en el año 1619 por el virrey y príncipe de Esquilache. ¿Listo? Entre sus principales atribuciones del Tribunal del Consulado estaba el cobro de la alcábala, el almofaribazgo y la avería. Fue el tribunal de justicia entre los comerciantes. Sus decisiones podían ser apeladas al juez de alzada. También fue una institución financiera. Organizaba la Armada del Mar del Sur. Se encargaba de la distribución de la mercadería en el interior del
país. ¿Listo? El tribunal del consulado. Listo. Ahora pasamos a los cabildos o también denominados ayuntamiento. Estos cabildos eran instituciones que representaban y administraban los centros urbanos. Eran los gobiernos locales, los ayuntamientos o municipios también, ¿no? Fueron establecidos con la primera ciudad, ¿no? Y en caso del Perú, el primer cabildo fue en Piura en el año 1532 cuando los españoles llegaron, ¿no? Ahí pusieron su primer cabildo, ¿no? Y en la ciudad de Lima fue establecido en el año 1535 y tuvo como primer alcalde a Nicolás del Rivera, también conocido como el Viejo. Entonces es la única institución que ha sobrevivido también hasta la actualidad, porque hasta en la actualidad nosotros podemos ver los municipios y siempre están acompañados por una ciudad. Entonces hubo dos clases de cabildos, eran las de los españoles y también naturales. Cada cabildo estaba constituido por 2 alcaldes, al cual le denominaron barayoc, y varios funcionarios denominados regidores, al procurador y el alguacil mayor. Entonces, cuando el cabildo sesionaba con todos los vecinos era llamado cabildo abierto, ¿no? Los cargos eran de 2 tipos. Existían los de oficio de justicia, los cuales le ejercían los alcaldes con funciones judiciales, y también estaban los oficios de gobierno, que eran encargados por los regidores para administrar la ciudad. Entonces, al comienzo fueron nombrados por el rey, pero posteriormente el cargo se conseguía por compra, recayendo así, ¿no? Tales empleos en personas que poco interés mostraban por los problemas de la ciudad. Entonces, lo que hacían los cabildos o ayuntamientos eran dictar ordenanzas, cobraban arbitrios, ¿no? Lo cual se hace hasta la actualidad. Administraban también la justicia en primera instancia. Se encargaban del abastecimiento de víveres y embellecimiento de la ciudad, defendían a los pobres del abuso de los ricos, entre otros. Los corregimientos, los corregimientos eran los lugares más temidos en la colonia. ¿Por qué? Por ese entonces, la autoridad que estaba dentro del corregimiento era investido de poderes políticos, económicos y administrativos. Tenían a su cargo el gobierno del corregimiento, una especie de provincias. Imagínense, las municipalidades dentro de los distritos y los corregimientos dentro de provincias. Entonces, esta institución fue de origen español y el nombramiento era dado por el rey por un periodo de 3 a 5 años. Como autoridad tenía que residir en la ciudad principal del corregimiento y al final de su mandato se sometía al llamado juicio de residencia. Existían clases de corregimiento y el primero es el corregimiento de españoles y justicia mayor. Estas autoridades actuaban en las ciudades donde el capital humano era predominante, tanto en el nivel español, o sea, eran españoles o criollos, y por lo general resolvía como instancia superior los problemas llevado por los alcaldes de las ciudades. El corregidor de indios fue una autoridad designada por la corona y también por el virrey para que pueda gobernar durante un periodo determinado y sobre un territorio, ¿no? Su principal función era velar, ¿no?, por la defensa, por la seguridad y el amparo de los habitantes del lugar de su corregimiento. Fue implantado en el Perú por el gobernador Lope García de Castro en el año 1564 y al igual que muchos cargos políticos, esta también podía ser comprado. Entre sus funciones principales de un corregidor era que impartía la justicia en su jurisdicción. También recaudaba el tributo, enviaba a los indios mitayos a las minas, obrajes y también a las haciendas algodoneras, ¿no? Visitaba al año una vez el corregimiento, ¿no? Ahí es cuando cesaba la población de deudas tributarias o la población tributaria. Y también explotaba al indio mediante la sobretasa del tributo y sobre todo el repartimiento mercantil. Tenemos después la intendencia, ¿no? La intendencia a finales del siglo XVII, durante el reinado de Carlos III, a consecuencia de las rebeliones indígenas, opta por cambiar de estructura política colonial, ¿no? Ahí es cuando ya no existen sino los corregimientos, sino las intendencias. En tal sentido se suprime, ¿no?, este anterior gobierno que les mencioné.
Ahora, la intendencia tiene un origen francés, esta institución tiene un origen francés y al frente de este organismo está un intendente encargado de la administración de las grandes circunscripciones territoriales, una especie de departamentos eran las intendencias. Entonces, su establecimiento da lugar durante el virrey Croix, ¿no? Y llegaron a ser 8 intendencias que luego, una vez... también después cuando ya entramos en el gobierno republicano, esto se forma como las regiones, las 8 macroregiones, ¿ok? Entonces llegan a ser 8 intendencias, las cuales estaban lideradas por Arequipa, Lima, Cusco, Puno, estaba Huamanga, Huancavelica, Tarma, Trujillo, y cada uno se dividía en partidos, y en total eran 42 partidos. Muy bien, entonces, las atribuciones del intendente eran tanto religiosas, judiciales, económicas y políticas. En lo que era religiosa, ejercía el regio patronato, lo que equivale a decir que supervisa la iglesia en su territorio. Y también en sus judiciales estaba, él tomaba la posición de juez en primera instancia en asuntos penales o contenciosos. Y también era económica porque promovía la economía en su región, recaudaba impuestos, maneja las rentas de los municipios, entre otros. Y políticas porque visita su territorio una vez al año, ¿no? Vela por el orden público, supervisa las autoridades de su localidad. Muy bien, entonces, aparte de todos los que he mencionado, existía otra institución, ¿listo? Y era la Inquisición. A ver, el rey Felipe II aprovecha la venida del virrey Toledo para establecerse en el Perú, en el Santo Tribunal de la Inquisición, ¿no? El poder del Santo Oficio en Lima fue fundado en el año 1570 y se extendía desde Panamá hasta Quito y se extendía mucho más hasta Chile incluso. Fue creado para defender a la Iglesia Católica de las herejías. Existía un tribunal dentro de la Inquisición al cual le llamaron el Tribunal de la Inquisición. Tenía efectos sobre españoles y criollos, pero no sobre los indios. Se condenaba a los herejes brujos y a los que poseían libros prohibidos. Durante casi 25 años de permanencia en el Perú, la Inquisición condena a 30 personas a la hoguera. Entonces, el Tribunal del Santo Oficio desaparece definitivamente con la independencia del Perú. Entonces, el tribunal o la Santa Inquisición no solamente afectó a todo lo que era Europa, sino también a todo lo que es el Perú. Pero felizmente en el Perú no se ha condenado a indios, más bien a criollos, aquellos españoles nacidos en Perú. Muy bien, entonces, con esto vamos a terminar lo que es la administración local. No olviden, por favor, realizar el trabajo que les estoy dejando en el portal, ¿no? Y enviármelo de manera puntual, porque de ahora en adelante se va a trabajar con puntualidad. Y cada tarea que se envíe tiene una nota, ¿listo? Nos vemos.